Crecer es simplemente la base del desarrollo económico. Es algo tan bueno que hasta se siente cuando la cosa va bien y al revés, cuando la economía cae como en el 2020, no es para nada divertido. En los últimos 20 años, los países asiáticos han tenido un crecimiento espectacular. China sobresale como el país con el mayor crecimiento del mundo, mientras que regiones como Latinoamérica han crecido solamente una fracción de eso. Pero ¿por qué es tan importante crecer? ¿Qué han hecho bien los países que sobresalen y qué han hecho mal los que se quedan detrás? Recuerda que dándole like y compartiendo este video nos ayudas a llegar a más gente para que tomen mejores decisiones de inversión. Y ahora sí, a conocer todo lo que debes de saber sobre el crecimiento económico. ¡Acompáñanos! Primero que nada, una economía se mide por todo lo que produce. La forma de medir eso es el Producto Interno Bruto, el PIB, que nos dice el valor de todo lo que se produce en una economía en un año. Estados Unidos es la economía más grande del mundo, una posición que ha mantenido desde hace más de 100 años. Actualmente tiene un PIB de 23 billones de dólares anuales. La segunda economía más grande del mundo y por mucho es China, con un PIB de 17 billones, gracias al brutal crecimiento que ha tenido en los últimos 20 años. Estos dos son los gigantes de la economía global, representando más del 40% de la economía total del mundo. Después viene Japón con un tamaño ya más parecido a de los otros países, 5 billones de dólares que lo ponen en el tercer lugar. Le siguen los europeos con la India que se cuela ahí en medio gracias al impulso que le ha dado su población tan enorme de casi 1.400 millones de personas. El primer país latinoamericano en aparecer es Brasil, que con la economía más grande de América Latina se pone en el lugar 13 del mundo con un PIB de 1.4 billones de dólares. Y le sigue México con un PIB de 1.1 billones en la posición número 15. Y ahora sí, veamos el crecimiento de los países en el largo plazo. Veamos los últimos 20 años para ver cómo es que han llegado a ser lo que son. China ha sido el país que más ha crecido desde el año 2000. Con su 8.6% de crecimiento anual logró multiplicar el tamaño de su economía por más de 5 veces. De menos de 4 billones a sus 17 actualmente. Todo eso en gran parte gracias a sus 1.400 millones de habitantes que se convirtieron en la fábrica del mundo desde hace más de 30 años. En segundo lugar tenemos a la India, creciendo muy fuerte con su 6.6% anual. Igual impulsado por una población gigante. Sigue otro país asiático que tiene una población el doble de grande de la mexicana, Indonesia, que ha crecido 5% anual, muy parecido a lo que ha logrado Turquía en el mismo periodo. Podemos ver que en general estos países que han tenido mejores crecimientos no han sido los desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, sino que han sido países en vías de desarrollo, países emergentes. Cuando un país está menos desarrollado tiene más espacio para crecer y esto es justo lo que reflejan estos números. Los países latinoamericanos que han mostrado las mejores tasas de crecimiento son Colombia y Chile, con poco más de 3% de crecimiento anual, mientras que entre los más débiles vemos a México y Argentina, con menos de 2% al año, incluso menos que países ya muy avanzados como Estados Unidos. Eso es simplemente terrible y es causado por una combinación de malos gobiernos, mal acceso al crédito, corrupción, informalidad, entre muchas otras razones. Lamentable. La diferencia entre el crecimiento de países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón contra países emergentes como China, India, Corea y México a lo largo del tiempo marcan una diferencia gigante. Desde 1999 los países emergentes han crecido 117%, o sea, se han más que duplicado, mientras que los países desarrollados solo han crecido 33% en el mismo tiempo. Pero nada crece en línea recta, hay periodos en que los crecimientos son mucho más altos y también mucho más bajos como en las crisis. De hecho, las economías se mueven en ciclos, los famosos ciclos económicos. Aquí podemos ver cómo se ha comportado el crecimiento de la economía global a lo largo del tiempo, con un promedio de un poco más de 2%. Vemos cómo la economía cayó con la crisis financiera del 2008 y con la crisis sanitaria del COVID. ¿Ves cómo se generan esas olas en el crecimiento a lo largo del tiempo? Esos son los ciclos económicos. Podemos romper los ciclos económicos en 4 fases. Expansión, desaceleración, recesión y recuperación. Las recesiones son los periodos como el 2008 y el 2020. Cuando pasan, la producción de las economías cae por todo tipo de motivos. Por ejemplo, en el 2008, la especulación en el sistema financiero internacional terminó provocando una gran crisis financiera. Y en el 2020, la pandemia hizo pedazos a la economía, deteniendo la actividad por completo durante algunas semanas. Normalmente es justo en la recesión cuando las bolsas caen fuertísimo, mientras todos los riesgos dañan a la economía. Las inversiones en bonos y en activos libres de riesgo suelen ser una buena inversión mientras todo está muy incierto. Luego viene la recuperación, después de que las economías tocan el peor punto de la crisis y se empiezan a recuperar. Aquí es uno de los mejores momentos para invertir en acciones.
justo cuando la economía toca fondo y apenas empieza la recuperación. Luego viene la expansión, que es cuando la economía ya se recuperó por completo de la crisis y vuelve a tomar su tendencia de crecimiento. Pero nada dura para siempre y después de un tiempo la economía se desacelera, pero no necesariamente termina en recesión. Entender los ciclos económicos es importantísimo para que los gobiernos puedan manejar su política económica y también es súper importante para los inversionistas que buscan aprovechar las oportunidades que se dan en cada etapa del ciclo. Pero, ¿qué es lo que impulsa al crecimiento? Pues ya platicamos un poco que los países con las poblaciones más grandes del mundo, India y China, han tenido una ventaja muy grande. China se convirtió en la fábrica del mundo en los últimos 30 años. Todo salía más barato por allá porque tenían muchísima gente para trabajar y además les pagaban muy poco. Pero hoy en día, lamentablemente, los salarios en México ya son más bajos en promedio que los de China, ¿puedes creerlo? Este es uno de los factores que explican al crecimiento, la población. Pero además de la gente está el crecimiento del capital o la inversión. Si solamente tienes recursos naturales pero no tienes ni una fábrica para procesarlos, es mucho más difícil crecer comparado con un lugar donde ya hay tecnología y desarrollo. El capital, cuando se empieza a formar, le da un impulso muy grande a la productividad de cada país y es justo eso lo que impulsa a que las economías crezcan. ¿Y qué pasó en 2020 con la crisis del coronavirus? Pues la mayoría de los países sufrieron una caída de PIB más fuerte de su historia. Países como la India y México llegaron a ver momentos en los que sus economías completas cayeron cerca de 20% y solo en unas cuantas semanas, de las peores caídas del mundo. Europa también bajó su buen 14%, parecido a Chile. El PIB de Estados Unidos cayó cerca de 8%, mientras que China, a pesar de ser el epicentro de la crisis, cayó solo 3% por el manejo tan efectivo de los contagios, que fue lo mismo que pasó con sus vecinos Indonesia y Corea. A mediados de 2021, muchos de esos países ya se recuperaron por completo de la crisis. Los que no han sido Europa, Japón, México y la India, y continúan teniendo un PIB menor al de 2019. Pero esperamos ya salir de esta pronto. Si quieres conocer mucho más a detalle cómo estuvo la crisis del coronavirus, checa el video que hicimos sobre la crisis. Te dejamos el link en la descripción. Y recuerda darle like a este video y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Bueno, entonces ya vimos, en los últimos 20 años más o menos un crecimiento alrededor del mundo del 2% en promedio, con México más abajo de eso, un crecimiento que suena bastante bajito, ¿no? Pero este año estamos bastante bien, con un año de rebote después de la crisis. ¿Cómo lo estamos viendo ahí? A ver, ahorita al segundo trimestre del 2021, año a año, estamos creciendo, por ejemplo, en Estados Unidos 12%. Eso es un nivel históricamente alto. México está creciendo 20%, pero si agarramos una muestra más grande, los 38 países que forman a la OCDE están creciendo 13% año a año, pero esto es porque estamos comparándonos contra un año de crisis. Más bien, ¿cómo vamos a crecer hacia adelante? El próximo año ya no vamos a tener tanta ayuda de los impulsos que se dieron para que saliéramos de la crisis, ¿no? Los gobiernos alrededor del mundo inyectaron más de 25 billones de estímulo a la economía global. Eso es más que la economía de Estados Unidos de un año y es más de 6 veces lo que costó la Segunda Guerra Mundial para todos los países, un dineral. Entonces, eso ya no va a estar ahí, eso se acaba. No por completo, pero sí se va a disminuir. Entonces, que no esté eso ahí va a hacer que por fuerza nos tengamos que normalizar y hacia los próximos años pues todavía tenemos algo de impulso, pero sí habrá que ver esa afectación de ese dinero que ya no esté. Mira, el crecimiento se va a normalizar sea como sea, pero a ver, sí vimos una gran diferencia entre algunos países, sobre todo los asiáticos, y unos países, los latinoamericanos. Hay que ver qué están haciendo allá bien. Primero que nada, vimos que el crecimiento tiene dos componentes, población e inversión. Y allá no le han tenido para nada respeto a la deuda y han hecho inversiones fuertísimas, los que los ha impulsado por los últimos 20 años. Algo bastante interesante. ¿Qué nos falta acá en LATAM? Pues mira, sí han usado la deuda, pero para invertir en proyectos muy productivos. Por ejemplo, en China, ellos invirtieron en hacer casas para la gente y sacar a la gente de la pobreza. Eso platicamos también en el video de deuda, vean. Y bueno, si tenemos una buena dirección estratégica, si tenemos un buen Estado de Derecho y se le da la seguridad a las empresas de que pueden hacer negocios aquí, esa es la clave para que en Latinoamérica tengamos un mejor crecimiento. También un enfoque en la tecnología. Por ejemplo, en Taiwán, todo el mundo traemos chip de Taiwán encima, en nuestro celular, en nuestra computadora, en lo que sea. Y eso pues ha sido el enfoque que les ha permitido crecer muchísimo. Entonces, si hacemos eso en Latinoamérica, que por ahí vamos empezando con estos unicornios que hemos tenido acá en Latinoamérica, en Argentina, en México, en Chile, todo el mundo tiene un unicornio. Entonces, eso es algo que hay que seguir profundizando. Sí, eso es súper importante. Aquí en México, por ejemplo, todavía estamos muy manufactureros de carros,
petróleo, etcétera, mientras que en Taiwán, Corea, China se hacen semiconductores y cosas que vienen en los siguientes 20 años. Ya no se puede confiar en que teniendo recursos naturales vas a tener un buen crecimiento. Eso era de hace 40 años, ¿no? O sea, simplemente ya no podemos confiar en eso. Hay que invertir, hay que tener ingenieros que desarrollen esa tecnología y así es la manera en que crezca verdaderamente la economía. Porque la tendencia en estos 2020 es inteligencia artificial, es machine learning, es como todas las economías se hagan más productivas a través justo de la tecnología. Entonces hay que montarnos en ese tren. Y aparte, como inversionistas nos importa mucho el crecimiento del país en el cual estamos invirtiendo. Por ejemplo, dejando todo lo demás constante, es mucho mejor invertir en un lugar que crece contra otro que no crece, obviamente. Pero tiene muchas otras implicaciones, como hay más empresas de donde elegir, son de mayor calidad, hay más industrias. Es mucho mejor estar en un país que crece a que uno que no. Sí, o sea, al final el sistema es más profundo, ¿no? Tiene como más apoyo por todos lados. Y eso es a lo que debemos aspirar. Y debe ser un esfuerzo conjunto de todos, de gobiernos, con empresas, con ciudadanos, solamente así. Y afortunadamente hoy cada vez tenemos más herramientas para crear nuevos negocios. Y esa es la tendencia que debemos seguir. Al final del día, lo que se quiere es que la población prospere, haya más beneficios, la gente sea más feliz. Y el GDP o el PIB, que es lo que estamos platicando, que es como medimos cuánto crece la economía, pues es una medida. No es perfecta, pero nos da un buen índice de por dónde anda la cosa. Con el GDP o con el PIB vemos cómo se va acumulando la riqueza a lo largo del tiempo. Y hay muchos estudios que prueban que también el desarrollo como país, el desarrollo económico, tienden a dar un mejor nivel de bienestar a la población. Es por eso que es importante el crecimiento. Y hay lugares que son excepciones, que no, como Bután y Nepal y cosas por el estilo, pero la verdad son excepciones, ¿no? Entonces, el crecimiento fundamental para las inversiones, para el bienestar de la gente y en general, pues es el estado natural del humano, ¿no? O sea, si no estás creciendo, te estás muriendo y eso es lo mismo también para la economía. Estar informado es la diferencia entre un inversionista exitoso y otro que no tanto. Conocer las tendencias de crecimiento de cada país y de las diferentes regiones es clave para poder tener un portafolio de inversión que funcione en todas las etapas del ciclo económico. Y cuéntanos, ¿qué duda te quedó? ¿Ves forma en que Latinoamérica se empareje con el crecimiento en Asia? Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerda, siempre es un buen momento para empezar a invertir. Soy José Segarra. Yo soy Oscar López. Hasta la próxima.